Bien, empezamos entonces con la clase. Pasamos a un nuevo capítulo que le hemos llamado la transferencia de calor y materia simultánea. Es decir, hay un intercambio de calor, uno mete energía térmica y a su vez hay en realidad una transferencia de moléculas de agua, algún solvente que se evapora o cambia de fase. Y básicamente esto está asociado a dos operaciones unitarias, una que son las torres de enfriamiento, que es un servicio, y la otra que son las operaciones de secado, que es un gran capítulo donde hay varios equipos que vamos a ver a partir de la próxima semana. Son hartos equipos, hartas cosas operativas. ¿Ya? Cuando hablamos de torre de enfriamiento, vemos esta de la serie Los Simpsons, esta torre que es hiperbólica. Estas son torres de enfriamiento que están asociadas a una planta nuclear. La planta nuclear lo que hace es generar calor y que ese calor genera vapor que pasa por una turbina. Una vez que tú tienes el vapor en baja presión es condensado y son grandes porque son de alta capacidad. ¿Ya? Cuando ustedes van a Concón, en la refinería de petróleo, ven unas cajas grandes que tiran humo, no es humo, es vapor, esas son torres de enfriamiento. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver significa los tipos de torres de enfriamiento, que como dos formas de operar, de nuevo, flujo cruzado, cross-flow, ¿cierto? Flujo paralelo, naturales y tiro forzado y las combinaciones de ellas. Y también vamos a ver de los equipos de secado, son alrededor de 18 equipos, entendiendo que hay 4 o 5 más importantes que tienen que conocer como ingenieros químicos. Aprovecho de decirle que en la pregunta del certamen, como ustedes vieron, que está orientado a que usted tome una decisión de ingeniería, la separación de agua y arena no era secado, sino un filtro. ¿Estamos claros? Es una enseñanza. El que puso secado, siempre hacemos esa pregunta para que aprendan que usted no puede usar uno que funciona, pero no es energéticamente la más apropiada. ¿Estamos? Hay una enseñanza de eso. ¿Ah? De infiltración hay varios tipos. Generalmente el filtro más estándar es lo que llamamos el filtro prensa, que tiene varios discos, puede operar en forma batch, o sea, tú cargas, paras, abre, caen los queques. Análogo a ese hay un filtro prensa que es automatizado, que pasa una banda, se hace un sándwich todo mecanizado, sigue siendo batch, pues se abre y cambia la banda. Después hay filtros banda, como vamos a ver en secado, para el caso del carbonato de litio, hay filtros capilares, está el filtro Thor Oliver, que es el que tenemos en el laboratorio de operación unitaria, hay filtros hiperbáricos, hola, hay una serie de filtros. Entonces a eso nos referimos. ¿Ya? En el caso de las torres de enfriamiento, esto solamente a modo de introducción, que tenemos acá una línea de operación, perdón, una línea de equilibrio y una línea de operación. La línea de operación nuevamente está asociada a la razón del líquido que tengo en la torre sobre el gas que estoy pasando, mismo concepto que han aprendido de absorción gas líquido, ¿cierto? Mismo concepto en torre de destilación. Es exactamente la misma analogía, la única pequeña diferencia, y como también se hizo en la introducción del curso, hay una relación entre lo que se transfiere de materia, lo que se vaporiza, con el calor que está asociado a esa vaporización. ¿Ya? Por eso acá, en este caso, no están los ejes, pero acá trabajamos con las entalpías del gas. Y acá trabajamos con las temperaturas. Entonces uno aprende a diseñar. Esto es lo que vamos a ver en este módulo del curso. Primero vamos a hacer un harto hincapié a lo que es el uso de la carta psicométrica. La carta psicométrica me permite relacionar las propiedades que tiene el aire con la carga de agua, tanto entalpía, temperatura. Aparecen varios conceptos que vamos a ver a lo largo de la clase. Entonces, como lo explicaba, hay dos como grandes áreas: secado, donde uno aplica energía, mete energía térmica para remover el agua o el solvente. Por ejemplo, a mí me interesaría resolver, por ejemplo, un solvente de unos residuos explosivos, y no tengo cómo tratarlo. Es el caso de una ex. Tocó hacer un trabajo en eso una vez, tiempo atrás. ¿Cómo diablo le saca un solvente que es inflamable a una matriz que es explosiva? Son pegas que tienen los ingenieros de proceso, ¿ah? Para recuperar el solvente, producir un producto que es altamente peligroso, ¿cierto? Eh, Después todas las aplicaciones que tiene en el área de alimentos, secado de frutos. Tenemos casos más extremos como el secado por liofilización, que es un congelado al vacío, ¿cierto? Que permite un secado en baja temperatura para que los productos no pierdan sus propiedades organolépticas. Por ejemplo, tenemos cosas más innovativas, como es la perforación láser,
de fruto, frutilla, arándano, para que el fruto al secarse no tenga una resistencia capilar, ya vamos a entender esto. Por otro lado tenemos acá acá a la derecha, estas son torres de enfriamiento, son varios equipos. El principal uso son los condensadores de una planta térmica. Si usted tiene una planta térmica, tiene enfriamiento. Si tiene una planta, por ejemplo, como la refinería, donde hay destilación, hay condensadores, ya los vieron, necesitan torre de enfriamiento. Entonces siempre una planta de proceso va a tener una unidad donde tú remueves el calor. Intercambia, remueve. Y por eso se conoce como se conoce como servicio. Un servicio, ¿ya? Acá lo que van a aprender es qué tipo de torre, qué ventajas tiene uno el otro, y de nuevo qué altura el empaque es idéntico a lo que han aprendido con absorción, pero la receta cambia un poco en el sentido de que es un diagrama que tiene energía y temperatura. Pero si ustedes hicieran una abstracción de los ejes, es exactamente igual. ¿Se entiende? Es como un proceso de desorción. ¿Ya? Después acá hay una piscina, aunque no lo crean, hay lugares donde a ti te sobra el agua. Tengo que deshacerme el agua. Y una forma de hacerlo es generando gotas y vaporizándola. O con este proceso de generar gotas y enfriar, al evaporarse la gota y al caer se enfría. Entonces es una forma de producir enfriamiento sin torre de enfriamiento muy simple e impulsar agua. Cuando hablo de reducir volumen, aquí hay dos casos. Están por un lado las pozas de evaporación solar para concentrar litio. Ustedes saben que el litio se concentra en pozas de evaporación, gran pérdida de agua, lo hablamos al principio de la clase igual. La concentración es de 0,6% del litio que está en concentración. En pozas sucesivas, van cambiando de poza hasta un 6%. Ahí lo que se quiere aumentar la tasa. Entonces tenemos algunos inventos, como les mostré, que inyectar aire seco. ¿Por qué aire seco? Ahora viene la carta psicométrica. Porque tiene más capacidad de extraer el agua. Si yo inyectara vapor saturado, no sale ni una gota de agua. No tiene cómo salir. No se evapora. Es como secarse el pelo, como les decía, en un baño saturado. No sale el agua. ¿Ah? ¿Se entiende? Hay otros casos en la misma industria del litio, una vez que lo vamos a ver un poquito más adelante, usted evapora en el desierto en pozas, en piscinas gigantes, 500.000 metros cuadrados. Tengo fotos si no me creen, son gigantes. Eso al concentrarse a un 6% el litio, baja en camiones, una solución concentrada y va a una planta que está cerca de la costa. En el caso de Chile están en la Negra, a la salida de Antofagasta. Y esas plantas procesan carbonato de litio a través de un proceso químico, ¿cierto? Y genera un residuo. Ahora, ese residuo va a pozas para evaporarlo. ¿Cuál es el problema? Volumen, 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 volumen. Entonces ahora hay compañías, no puedo decirlo, como es IWM y Albemarle, que no pueden botar más agua. Entonces ahora hoy día seguramente me confirman que le hagamos un proyecto con las burbujas secas para aumentar la tasa de evaporación. Porque cada vez que ellos tienen una piscina tienen que pagar tienen que hacer un permiso ambiental y se les alarga y un costo de piscina es mucha plata. Entonces están desesperados, incluso meterle energía, meterle aire para vaporizarla. ¿Se entiende? Entonces yo quiero sacar el agua, también quiero recuperar agua, quiero aumentar tasas, quiero enfriar. Entonces está asociado siempre a humidificación, enfriamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y también a veces en algún proceso yo quiero saturar, quiero enfriar, hay otras operaciones. Saturar una corriente de aire por algún motivo. Siempre es contactor gas líquido. Eso es lo que es. De hecho, la torre de enfriamiento es una torre empacada, de desorción. Eso es lo que es. Torre empacada, desorción. ¿Qué se desorbe? El agua. No hay un soluto, sino la misma agua en la que se desorbe. ¿Se entiende? Conceptualmente para asociar lo que han visto. Entonces, dentro de lo que es secado, como indicábamos, se aplica energía para remover agua solvente en una matriz sólida. ¿Qué concepto relevante hay? Humedad de equilibrio. ¿Ya? Si ustedes se han fijado, sacan unas papas fritas, son crujientes porque están secas, pero si se las comen de un día para otro, ¿cómo son? Chiclosas. Se ponen malas. ¿Por qué? ¿Por qué se ponen malas? Toman la humedad de equilibrio del ambiente. Entonces están selladas en un paquete. Entonces, ojo, que la humedad final de un producto depende del aire que esté en contacto, no de lo que lo seque. Si yo seco un producto, después lo coloco en otra condición, a eso llamamos la humedad de equilibrio. Después, cuando hablamos de curva secado, es ver en el tiempo cómo va cambiando la masa. Y aquí hay dos cosas: humedad en base libre, en base húmeda, humedad en base seco. Ahí dice el truco. Creo que también se lo pregunté ahora, o en una prueba de diagnóstico, no me acuerdo, pero hablé de humedad en base seca y base húmeda, para el caso de la arena.
¿ya? En general siempre trabajamos con humedad en base seca. Si yo tengo un 200% de humedad base seca, ¿qué significa? 200% de humedad en base seca. ¿Qué significa? Que tengo uno de agua y uno de sólido seco. Y la humedad en base húmeda sería 50%. Porque tengo uno de agua dividido en uno de agua más uno de seco. ¿Se entiende? Esa es la conversión. Entonces la curva de secado, que ustedes van a hacer un experimento, el laboratorio que está agendado es un secado en bandeja, que es esto que está acá, pero una sola bandeja con un secador de pelo, digámoslo, y un secado con lecho fluidizado. Lecho fluidizado es una especie de sistema en el cual tú revuelves las partículas, le metes aire, entonces la tasa aumenta increíblemente. Eso es lo que van a ver como experimento. Acá una cosa clave, no es lo mismo si ustedes pescan un pedazo de greda, no sé si se han fijado, se seca la superficie, pero si lo parte sigue húmedo, porque tiene lo que llamamos retención capilar. Ahora, si yo pescara ese pedazo de greda y lo hiciera un montón de pelotitas chicas y lo dejo en el aire, se seca mucho más rápido. No es lo mismo secar un bloque así de greda, y esta misma cantidad de greda, la misma masa inicial, hacerla pequeñas pelotitas y secarla. Ya, y ahí aparece lo que llamamos la resistencia capilar. El fluido, en la medida que se evapora, tiene que pasar a través de los poros. Entonces, por eso no es lo mismo secar una hoja aloe vera gruesa, algún sistema que tenga estructura capilar, secar minerales. Y aquí lo clave, ya que estamos adelantándonos, la resistencia capilar aumenta en la medida que tú tienes partículas más finas. Si yo seco arena de 200 micrones, se seca sin problema. Pero si seco la misma arena en 10 micrones, no la puedo secar. Mientras más pequeño, la retención capilar es mayor. Si yo coloco un vaso de arena, un tubo de arena, sí, porque la resistencia que tú tienes está más retenida, tienes más superficie cuando son más chicas. El agua queda más pegada en la superficie. Entonces no sería más fácil, es que si lo veo así, Dale. al ser más grande la partícula sería más fácil secarlo. Sí, porque está hablando de una pelota, está hablando de esta superficie. Ya, cuando son más grandes, tiene menos resistencia. Se escurre el agua, se va súper rápido. Más chico, cuando está metido en un paquete, que a lo mejor confundes con el tema de secado spray. En un secado, si yo lo fluidizo y lo separo, gana la partícula chica. Pero si la tengo en un paquete, en un tubo, fina, cuesta mucho secarla. No la puedo secar. Tiene mayor succión capilar. O sea, si yo, el experimento de succión capilar, yo coloco un tubo y lo tenemos, coloco un poco de arena, sube así tanto, no chupa. Pero si yo coloco partículas súper finas, chupa mucho más, se retiene mucho más agua, no la puedo filtrar ni separar. En los gráficos de secado, tú ves que hay se empieza a sacar la humedad libre, cuando es grueso, avanza, y después te queda un poquito. Pero cuando es fino, la humedad capilar empieza antes. Trabaja en trocitos, pero aquí estamos hablando de partículas chicas. Te está adelantando un poco, pero te voy a explicar porque tú te acuerdas de velocidad de secado. Voy a hacer gráficamente acá, mira. Se está adelantando un poco. Acá tienen la velocidad de secado, acá tienen la humedad en base seca, asterisco, que es la humedad de equilibrio. Si tú partes de aquí, esta es arena gruesa. Gruesa. Se da otro color. Entonces, en la misma bandeja que tú dices, esto parte así, esto es fino. Cuando tengo una camita de arena, obviamente tengo una cama. Si es delgado, no ocurre el fenómeno, porque el fenómeno es el transporte del agua a través de la cama capilar. Entonces te invito a hacer un experimento cuando te toca a ti, compara los dos en bandeja. Grueso y fino. Otro compañero habla con la Magda, arena gruesa, lo humedece, y finita. Finita te voy a hablar. Esta arena se llama sílica flour, harina. Aquí estamos hablando de 10 micrometros. Aquí prueba de 300 micrometros. ¿Ya? Ahora, si esto yo lo llevo al lecho fluidizado, gana el fino, porque hay distintos fenómenos, ahí está así. ¿Sí? No, pero no quiero confundir el curso.
gana este. ¿Ya? Pero cuando lo tengo en una matriz sólida, mientras más capilar tengo, más me cuesta secarlo. No le puedo sacar, ni siquiera por filtración. Solo hemos hecho experimentos de arcilla, meterlo a alta presión con una prensa onda así, Milton. No sé si Milton la estoy exagerando, pero está por ahí la medición, no sale el agua. Entonces ahí aplicamos otras técnicas que es el drenaje electrosmótico, campo eléctrico, porque el drenaje electrosmótico es independiente de la permeabilidad del medio. Para resumir, la permeabilidad del medio es inversamente proporcional al tamaño de partículas. Perdón, es directamente proporcional al tamaño. Más grande, más permeabilidad. ¿Ya? Tiene que ver con que escurre más agua o no. Entonces, cuando hablamos de resistencia capilar, para el resto del curso que no ha visto esto, porque todavía lo tenemos que ver, imagínense la toalla Nova, que chupa mucho. Chúpala. Eso es solamente succión capilar. ¿Se fija? La greda tiene un 30% de humedad, porque la retención es capilar. ¿Estamos? En humidificación y enfriamiento, ¿qué conceptos clave hay? Todo lo que tiene que ver con carta psicométrica. La carta psicométrica te entrega la humedad relativa, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, la humedad absoluta. Ojo acá, cuando hablamos de la humedad absoluta, son cuántos gramos de agua puedo sacar por kilogramo de aire seco. Entonces la carta psicométrica me permite determinar balance material y al mismo tiempo de energía, porque tengo la entalpía también en la misma carta psicométrica. Eso lo vamos a ver, ¿ya? O sea, si yo mido dos temperaturas, o tengo un higrómetro que mide humedad, si yo mido humedad y temperatura, bulbo seco, tengo todas las propiedades, todas. Es un punto de la carta psicométrica. Si mido temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, que es medir la misma temperatura con una gas humectada, ¿cierto? Más baja temperatura, con esos dos puntos también tengo todo. Entalpía del gas, porcentaje de humedad, temperatura. Entender cuando hablamos de entalpía del gas, no tiene que ver con el C sub P del aire seco y la cantidad de agua que se ha ido metiendo, digamos, en el aire. Esto mismo carta psicométrica para sistemas aire-agua o también para otros sistemas, que es aire-benceno, aire-tolueno. Entonces aquí entramos a la parte de fenómeno de transporte. ¿Ya? El equilibrio entalpía-temperatura. La curva de equilibrio obedece a un equilibrio que se alcanza cuando la tasa de evaporación es igual, está compensada con la tasa de la energía térmica que tú le metes. Entonces, la temperatura de volumen es una condición de equilibrio, y eso seguramente ustedes lo han visto. Lo que domina eso es el número dimensional de Lewis. Si no lo han visto, lo ven un poco más adelante. Después, en la misma torre de enfriamiento, aquí aparece el número de etapas de equilibrio, que suena, y la altura de una etapa de equilibrio, donde la altura de etapa de equilibrio también se calcula como el G' sobre el KIA en la torre de enfriamiento, y esos KIA son función de cada tipo de empaque. ¿Sí? ¿Estamos clarísimos? Entendiendo que la altura en la etapa de equilibrio cambia porque tú mueves el G', si cambia el flujo de gas, si un cambio en la línea de operación, pero también el KIA me cambia, porque en el KIA hay un K con un Reynolds del flujo de gas. ¿Sí? O sea, no es tan simple, no es tan intuitivo. ¿Sí? Ya. Este es el mono conceptual de la torre de enfriamiento, y así como ustedes han ido aprendiendo términos, la jerga de cada cosa, cuando hablamos, por ejemplo, el duty, la carga térmica de la torre de destilación. Se llama así. ¿Vamos? En la torre de enfriamiento también hay conceptos. Entendiendo que esto es un fluido servicio que lo que hace extrae calor de otro proceso, un condensador o una planta química. Puede que pesque todas las corrientes de enfriamiento pasan por acá. Entonces hay un intercambiador de calor. Entonces lo que hace la torre de enfriamiento, extrae el calor, lo descarga en la atmósfera a través de la vaporización del agua, pierde agua. Entonces aquí usted tiene siempre una carga circulante de agua. La carga circulante está asociada la carga térmica. Cuando hablamos de carga térmica, cuánto calor transferimos, va a depender de la temperatura con que sale esto y la temperatura con que entra acá. ¿Ok? Esta temperatura con que entra está limitado por diseño. Depende de la dureza del agua, dependiendo de intercambiadores de calor. Agua dura, no más de 40 grados. Agua blanda, no más de 45 grados. Cuando hablo de dura y blanda, ¿a qué me refiero? Calcio y magnesio, ¿cierto? La dureza. ¿Cómo me puedo dar cuenta si el agua es dura o blanda con un experimento a lo maestro Chasquilla? ¿Qué? ¿Lleva? Detergente.
Si hace espuma, el agua es blanda. Si me cuesta, ¿sí? Entonces uno echa jabón, no estoy bromeando, le puedo mostrar el Perry del año 1941, donde tiene un método empírico para determinar la dureza que es burbujeando. Y ahí se hacen famosos. Notoriamente hace mucha más espuma cuando el agua es sin sal. Cuando tiene mucho calcio y magnesio, no se forma espuma. ¿Ya? ¿Estamos claros con esa agua? Ahora, esta agua que está acá, el agua fría, les voy a adelantar un poquito de cosas. El agua fría, la máxima que puede hacer, va a depender de dos cosas súper importantes. Una, las condiciones climáticas, que es la temperatura de bulbo húmedo. Si estoy en un lugar como Miami, les podría mostrar una foto, instalaron en el aeropuerto unos torres de enfriamiento. El día del níspero va a funcionar porque es muy húmedo. Entonces, como se condorearon, y tengo la foto, al ladito instalaron los aeroenfriadores, que enfrían aire con un sistema de refrigeración. ¿Ya? Estaba buscando la foto de la mañana, se la prometo para el próximo miércoles. Dije, esto se lo voy a mostrar a los estudiantes. Entonces, si la humedad es muy alta, es estúpido instalar una torre de enfriamiento. También es estúpido instalar una torre de enfriamiento donde no hay agua. Entonces, el año antepasado les preguntaba, recomiéndeme un equipo para el sistema de enfriamiento, una tecnología de enfriamiento para la planta geotérmica que está instalada en San Pedro Atacama. Por lo hablamos. Y los newbies me pusieron una torre de enfriamiento. Entonces yo les puse ahí, ¿de dónde me sacaría el agua? Entonces recuerden que la ingeniería tiene que responder en forma práctica. No porque el profesor está viendo torre de enfriamiento, van a responder a eso. ¿Sí? Lo mismo con la pregunta que del certamen que le hice el sábado, son aprendizaje con un poquito de dolor porque vale 2 o 3 puntos. Cuando les pregunté, recomiéndeme algo para separar el agua de la arena. El filtro. El que me puso secado no corresponde porque es mucha energía lo que necesita. ¿Estamos claros? Entonces aquí pasa lo mismo con las torres de enfriamiento. Tengo que tener, para que funcione, tengo que tener la capacidad de cargar con agua el aire y tiene que estar con baja humedad. Podrías trabajar con 80 si quieres también. Entonces, este es el truco. La temperatura fría va a ser la temperatura de bulbo húmedo, mínima, máximo, promedio, histórica, más 2 a 4 grados, porque si fuera perfecto alcanzaría la temperatura de bulbo húmedo, quiere decir que alcanzó el equilibrio. ¿Sí? Eso no es así. Se separa un poquito de tocar la curva de equilibrio. Esos son 2 a 4 grados Celsius y eso le llamamos el approach. Mientras la tecnología es más avanzada, tengo un buen empaque, me acerco más a la temperatura de bulbo húmedo. Ese se llama el approach. Entonces, si alguien puede en 5 segundos, preguntando solamente la temperatura de bulbo húmedo, saber cuál es la temperatura de la alimentación, que sería temperatura de bulbo húmedo más 2 o más 4 grados Celsius. Con ese delta, tienen temperatura de entrada, temperatura de salida, que es un criterio del intercambiador de calor, la dureza, y yo te puedo decir, por una planta de 2 megas, ¿cuál es el flujo de agua? Y tú determinas el flujo de agua que tienes, fácilmente. Ahora, esto está recirculando. Y al recircular hay cierta cantidad que se evapora para que funcione. Si no se evapora, no se enfría. ¿Ya? Más o menos un 70% del enfriamiento es producto de la vaporización, un 30% es calor sensible, que es el intercambio del aire con el agua caliente que entra. ¿Ya? Aquí aparece la evaporación es de 1 a 2%. Si uno tiene una planta de unos 2 megas, se da cuenta que pierde mucha agua pierde. Y acá cuando hablamos de drift, estas son pérdidas irreversibles, es un 0,02%, que si una planta termoeléctrica como San Isidro, se pierde mucha agua. Es siempre un problema, hoy las torres de enfriamiento es un gran problema porque no tenemos agua. San Isidro tiene que comprar agua en camión aljibe. Entonces están desesperados por tecnología. Hace poco salió un llamado de Molimet de tecnologías para recuperar agua. También tenemos unos inventos acá, con heat pipe y todo. ¿Ya? Con estudiantes de Golpe. Entonces aquí el drift son las gotas no deseadas porque tú generas gotas y las gotas muy chiquititas se arrastran. Esto se resuelve con el demister en una malla. ¿Estamos claros? Entonces, eso es 0,02%, lo que debería evaporarse entre 1 y 2% dependiendo de la humedad relativa. Si la humedad relativa es más baja, tengo más capacidad de evaporar. Se enfría más. Y como se está perdiendo el agua, tengo que agregar lo que llamamos el make-up. El make-up no es el maquillaje, el make-up quiere decir agua de reposición, pero se llama así. Van a aprender a calcular dentro de lo que ustedes aprenden a diseñar, te vamos a dar las condiciones, ustedes van a determinar condición de operación, van a determinar cuál es el make-up y después aparece otra cosa que es la purga, que es la descarga.
Y aparece el término blowdown. Puse en pausa, ahí también se puede interpretar de otra forma, Aldón se diría aquí de película porno, pero blowdown es purga. Se usa en ambos contextos, así que ojo con la palabra. Aparece en canción y todo, ¿ya? Entonces, blowdown, en este caso, en este contexto de torre de enfriamiento, se llama purga. ¿Estamos? Eso es lo básico de torre de enfriamiento. Un caso, este sigue siendo un servicio. Este puede haber empaque o no. Puede ser como un wet scrubber, lo que vieron en torre, ¿cierto? O podría ser como una torre empacada. Los dos están. Si ahora esto lo asociamos, este calor que estábamos hablando de la torre de enfriamiento, está asociado a una planta termoeléctrica, ¿cierto? Donde tú la termoeléctrica tienes alguna fuente de generación de energía térmica, nuclear, carbón, gas natural, hidrógeno, cualquier fuente térmica, puede ser en una etapa, dos etapas, ¿cierto? Ciclo Brayton. ¿Ciclo Brayton tú? ¿Quién sabe lo que es el ciclo Brayton? ¿Cómo funciona la termoeléctrica de gas? Ya, tú mismo me pones un correo, tenemos un emergency, tienes que saber. Hace tiempo atrás con el Ortiz, pausa de nuevo, con el Ortiz hicimos un curso para la ENGIE, para la planta geotérmica, y yo me preocupé de los ciclos termodinámicos, de planta y todo. Se explica muy cortito, muy gráfico, un video, y tienes que saber. En corto, tú generas temperatura, pasa por una turbina, se expande, ¿cierto? Después ese gas natural que sale, pasa a una caldera y genera vapor. Y ese vapor lo ocupa en otra turbina. Son sistemas acoplados, eso se llama el ciclo Brayton. ¿Ya? ¿Ah? Cogeneración. Brayton. No, pero les voy a mandar un video con la PPT. Está re bonita la slide. Entonces, se requiere esta torre de enfriamiento. En este caso pictórico que hay acá, es una torre que es de tipo hiperbólica, tiene un empaque, ya lo van a ver. Y acá hay un balance en la torre. Dice que claro, si el drift está sobre un 3%, que a veces pasa cuando se está bypaseando, se pierde agua. Entonces, es el principal problema que tiene la torre de enfriamiento. Se pierde agua en forma de gota. Que no lo Porque como tienes aire, si tienes una gota, tú puedes calcular qué gotas se van con la velocidad del gas. Acuérdense de la velocidad terminal. Un ejercicio re simple. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos las plantas ASU, que son productoras de oxígeno y nitrógeno, termoeléctrica, aire acondicionado. Normalmente todo el circuito de aire acondicionado que funciona con un refrigerador, ¿cierto? Con freón, la parte del condensador funciona con enfriamiento, con torre de enfriamiento. En general eso ha sido histórico, pero fracasan por el tema de tratamiento de agua. Así que lo que se está tendiendo es tener aeroenfriadores, meter más electricidad. Todo lo que son eso, en los malls y todo, es con aeroenfriadores. ¿Ya? Y las plantas nucleares, ¿cierto? Que obviamente... Aquí tenemos el caso de una planta nuclear donde hay un reactor que a través de una reacción de fisión nuclear, fisión, es decir, se parten los átomos, ¿cierto? Ahí se acuerdan de la ecuación E igual a mc cuadrado, genera una gran cantidad de energía. Aquí hay varios tipos, hay unos que tienen fluido intermedio, con petróleo, o sea, con petróleo, con plomo, ¿sí? Hay varios casos, está el caso Chernobyl, conocido por el accidente, está el caso de Fukushima, que fue un accidente por el tema de enfriamiento. Entonces, el gran peligro de esto es que si tú no logras remover calor en la reacción, esto se va a las pailas. Acá están las turbinas, ¿cierto? Y es interesante entender que una vez que tú generas la expansión, baja, tienes vapor saturado a baja presión, tienes que volverlo líquido. Entonces es importante que recuerden los ciclos termodinámicos. No les pregunté por los refrigeradores, pero también se han explicado ahí también, ¿ya? No tenemos tiempo para verlo, pero tienen que manejar los ciclos de refrigeración con freón y los ciclos de esto. No es tan complicado, ¿ya? Pero tienen que entender un poquito más de esto. Bien, en el caso del secado, aquí ya le estaba explicando anticipadamente a su compañera acá, uno normalmente trabaja con la humedad libre. La humedad libre es la que está sobre el equilibrio. Nunca tengo humedad cero, nunca en la vida hay humedad absoluta cero. Esta es una humedad asterisco que está sobre la humedad de equilibrio. Y la humedad de equilibrio la determina el gas que está en contacto, la humedad y la temperatura. ¿Ya? Y acá lo que uno ve, la velocidad de secado puede ser flux, es decir, kilogramos de agua hora por metro cuadrado de superficie,
como flax. ¿Sí? Y aquí hay algunos detalles que los voy a volver a explicar, pero básicamente es, si usted mete, por ejemplo, unas manzanas, las manzanas en la medida que las empieza a secar, se empieza a calentar la manzana y al calentarse aumenta la presión de vapor, por eso va subiendo la velocidad, hasta que llega a la temperatura de equilibrio del secador, y aquí solamente se vaporiza libre, como que tiene un agua libre, se vaporiza. Pero de repente la manzana se secó y se empieza a mover el agua desde el capilar, desde adentro, desde la célula, ¿cierto? Se empieza a mover el agua, le cuesta, y la velocidad empieza a bajar porque hay una resistencia capilar. Después, si se sigue secando, se vaporiza internamente. Ahora, el vapor tiene una pérdida de carga. Le cuesta que se mueva el fluido a través de los intersticios. ¿Se entiende? Y aquí aparece una segunda resistencia capilar. Esta es la curva típica de secado. Vamos a trabajar harto en esto. Lo interesante que nos interesa hacer como ingeniera, es calcular el tiempo secado. Y el tiempo se saca con esta ecuación diferencial, donde este Rx es la curva de velocidad de secado. O sea, es el recíproco de la velocidad de secado, la integral recíproca de velocidad de secado. Y lo que hacen los ejercicios, calculan obviamente aquí con triángulos, ¿cierto? Se calcula el área y por segmento, ¿ya? Acá está el área de contacto, no es lo mismo el tiempo secado, lo que explicábamos acá, esas partículas gruesas que están viendo acá, que las partículas finas, ¿ya? Sí. Ahora lo que explicábamos recién de esto, la curva va a ser distinta. En el caso que usted tiene una bandeja, va a tener esta resistencia capilar. Si lo secan en un lecho fluidizado, no va a haber contacto capilar porque están libres las partículas, se van, ¿ya? Acá solamente un caso ejemplo de un secador de tornillo. Usted alimenta acá la pulpa sólida y esta cosa va avanzando con un tornillo sin fin, pero todo esto es una pared que está calentada internamente con vapor. Esto es un sistema de secado con una temperatura externa fija, ¿ya? Típicamente esto uno lo ve en la harina de pescado, ¿ah? Uno echa aquí los pescados con agua, todo completamente, los pescados, porque está pescado, ¿sí? Entonces de estos equipos vamos a ver varios. Esto es solamente introductorio. Vamos a trabajar con la curva de secado para llegar a determinar la velocidad de secado. ¿Por qué es menos? Porque parte en humedad alta y termina en humedad más baja y obviamente el sentido común el signo, ¿ya? ¿Estamos? En la masa total, los kilogramos iniciales. Kilogramos iniciales, los metros cuadrados, ¿ya? Y tú determinas el tiempo en las unidades que tiene expresada la velocidad, ¿ya? Solamente a modo de comentario, secado en bandeja de frutos, estamos hablando de 8, 10, 12 horas. Tener algo en la cabeza, ¿cierto? Secado en secador spray, estamos hablando de 5, 10 segundos. Tiempo de residencia, eso es tiempo de secado. Esa es la escala. Hay otro equipo más rápido que se llama secador flash, que tengo nuevos videos. Entonces, todo lo que hicieron en el curso antes, no van a saber del secado flash, lo agregué ahora. Porque es como lo más avanzado que hay en secado. Y de hecho, acabo de bajar un libro que es un manual de secado del año 2022. Así que estoy como bien al día de la última tecnología. ¿Estamos? Independiente de eso, siempre vamos a ocupar esta curva, siempre vamos a entender los conceptos, siempre va a haber un balance de materia y energía con la entalpía del agua, ¿sí? Eso tenemos que manejarlo indistintamente, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo para la procesación? Se depende mucho del producto. No es lo mismo secar aspirinas que están compactadas, que se van a demorar 15 horas, que secar unos frutos que están más abiertos, que van a pesar unas 8 o 10 horas. Pero el orden es horas, más de 5 horas, ¿ya? Ahora, si esa misma rodeja están así gruesa, se demoran 10, pero si están así delgaditas, se demoran 8. Pero el secador de bandeja era recomendado como el Ya que todavía no llegamos a la sección de equipos. El secado de bandeja es un proceso batch para secar cosas. O sea, la decisión del tipo de secado depende de cuál es mi producto de alimentación y cuál es mi producto final. Hay una tabla que mostramos al final del curso. Pues si tú quieres polvo de manzana, no es secado bandeja, es secado spray. Si quiero manzanas para el espacio, liofilizado, el liofilizador. ¿Se entiende? Pero vamos a reducir, son 18 equipos. Antes lo había reducido menos, pero ahora se los tiro todos, ¿no? Porque uno los ve, lo ocupa, no, pero entiende la diferencia entre ellos. Que vale la pena que sepan que existen estas cosas. Así que ahora los tiré todos. Ya, pero ahora estamos en la clase de transferencia simultánea de calor y materia. Estamos uniendo los conceptos, las cosas, cómo secado se acerca con enfriamiento y todo eso. Ya, es introductorio.
Entonces, aquí explicamos nuevamente el tema, no sé por qué lo repetí, pero así, para enfatizar que hablamos de la humedad libre, que es la humedad absoluta menos la humedad de equilibrio. Por eso aparece el punto cero. Eso es lo que estoy enfatizando. Y aquí estoy enfatizando que hay una resistencia capilar al proceso secado, que es una resistencia al transporte de fluido. Acá está en forma líquida, acá en forma de vapor. ¿Ya? ¿Qué va a depender del tamaño de la partícula y la porosidad? Entonces quiero insistir en esto, lo que planteaba su compañera en la mañana. Si yo tengo un bloque grande de greda, va a haber resistencia capilar. Pero si lo divido en pequeñas partículas, desaparece. Desaparece. Que es el caso de, por ejemplo, secar leche, por ejemplo. Cuando yo lo paso a pequeñas gotas ya no hay resistencia capilar. ¿Ya? Después en la curva de enfriamiento, aquí un poco más en detalle, está la línea de operación, que es la razón gas líquido. Másica. ¿Ah? Másica. Líquido, gas. Acá está fíjense, acá está la entalpía con que entra el aire y se pone en contacto con el agua. Acá está la entalpía con que se va el aire y se pone en contacto, sale con el agua, perdón, es contracorriente, ¿cierto? Entonces, de nuevo, sale el agua caliente, se pone en contacto con el aire que va saliendo del otro enfriamiento. El agua que se enfrió se pone en contacto con el aire que está fresco, no tiene humedad. ¿Ya? Si saliera completamente húmedo, este punto de acá correspondería con esta punta estaría tocando la entalpía si estuviera en equilibrio. ¿Ya? Aquí la misma idea del 1,3 y todo eso que ya han aprendido. ¿Ya? Acá está la temperatura del agua caliente, acá está la temperatura fría que uno quiere llegar, esta que está acá es lo que llamamos la temperatura de bulbo húmedo, y este es el approach, es lo que me da la tecnología. Mientras más chico el approach, quiere decir que más cerca a la temperatura de bulbo húmedo, más cerca a la condición de equilibrio estoy, porque la tecnología es más avanzada, es más cara. Y probablemente, no, y sí tiene que tener aire forzado. ¿Por qué les digo que tiene que tener aire forzado para tener un approach más chico? El KIA, ¿de quién depende? El KI o el KG va a ser función del reino. Entonces, al meterle aire forzado, voy a tener un approach más pequeño. ¿Se entiende? Ya, aquí les voy a adelantar un poco. Fíjense que hay como dos formas de secar. Entonces, la velocidad de secado va aumentando en la medida que uno carga el equipo, se empieza a calentar, sube la presión de vapor, alcanza esta velocidad de secado de equilibrio. Atención acá. Y aquí habría otra forma, que es cuando yo suponga que usted va a colocar ropa en la secadora. Es lo mismo. Si usted la tira tal cual, tiene esta curva. Pero si antes se le ocurre sacudirla, van a saltar gotas. Muy rápido. Entonces aquí está en forma pictórica, este A', que salen gotas mecánicamente. Entonces sería otra forma de secar. Una centrífuga, por ejemplo. Del punto de vista secado, que no hay transferencia de calor ni materia, se vería como que... Por eso hay dos formas de secar. Esta es gota que cae mecánicamente. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Y podría ser súper alto porque se fue rápido una gran masa de agua rápidamente. ¿Qué esperamos que aprendan? Concepto de psicometría. Aquí aparece el pájaro de la suerte, el Lucky Bird. Compré muchos de estos, pero los regalé, me queda uno solo, porque ahora no me dejan traer de China. Es súper interesante, lo analizamos un poco más acá, porque este pajarito se mueve continuamente. Entonces, antes yo le había pedido que explicaran fenomenológicamente, anecdóticamente, el único profesor que me dijo a la primera el motivo técnico es el Lucho Borsón. Es lo único que entendió, es tal cosa. Regalé varios, lo demostramos con cámara termográfica, ahora me quedo unos chiquititos nomás. Ya no los puedo traer de China. Pero es súper ilustrativo. Le regalé a la gente en San Joaquín y todo, y al colega de la Católica del Norte. Los procesos, eso es lo que ya hemos visto, de las torres de enfriamiento, el tema de transporte de agua, las pérdidas de agua en las pozas de litio, hay un tema aplicado, ya le hice la introducción, ¿cierto? Uno quiere evaporar agua en las pozas para concentrar, pero también quiere evaporar para reducir volumen en la etapa de la salmuera de descarte. Curva de secado, ya hemos hecho una introducción, vamos a seguir repasando. La curva de secado está la curva de secado, la velocidad de secado, concepto humedad de equilibrio, efecto de la curva de secado, si hay cambio de operación. Claro, por ejemplo, si yo tengo una curva de secado que está expresada como kilos de agua por metro cuadrado y una secado bandeja, aumenta el flujo de gas, aumenta el reino, sube la velocidad de secado.
Si cómo cambia la curva de secado si tengo estos trozos así de gruesos, trozos de algún fruto o algo, y lo achico. ¿Cómo afecta la curva de secado? En ese caso se elimina lo capilar. Imagínense que usted tiene esto y después lo corta a una hojita así. Ahí no hay humedad capilar. La curva esta se empieza a desplazar, esa línea constante se empieza a desplazar para el lado, se va perdiendo lo capilar. Tiene más velocidad constante de vaporización. Carolina Roca, creo que fue la mejor nota. Un aplauso para ella. Aplauso, aplauso. Muy bien, muy bien. ¿Qué tiene el aplauso? Es un aplauso. Que la pillé de casualidad y después se las paso al otro. Bueno, este es el famoso Lucky Bird. Lo explico un poquito más adelante. ¿Qué conceptos son los que queremos ver? A que tanto en secado como en enfriamiento hay un proceso de transferencia de calor por vaporización. Eso es lo más grande. En el caso de las torres de enfriamiento, 70% de la diferencia de temperatura es producto de la vaporización, el otro 30% es calor sensible. Siempre van a tener sensible y en un balance de energía, calor sensible y calor latente. Si usted está secando un producto en un secador rotatorio, que es un tambor que gira, primero suponte que está secando algún concentrado, entra con una humedad. Tal se suspende el sólido, tal se suspende el agua que se calienta hasta la temperatura de vaporización, y después tú tienes el calor latente, al sólido no le pasa nada, vaporiza energía. Y después al salir del intercambiador tú tienes el sólido que tiene un resto de humedad que se calienta como agua y el sólido que se calienta. Entonces, eso lo vemos en detalle, entender que está siempre el sensible y el latente en un balance de calor. Cuando hablamos de humedad relativa y humedad absoluta, la humedad relativa es porcentual o fracción, que dice qué tan cerca estoy de la saturación. 100% humedad significa que está saturado el ambiente y me corre el agua. Entonces una alta humedad, Brasil, Arica, alta humedad. Baja humedad, San Pedro, Atacama. Independientemente de la temperatura, tú puedes estar a 35 grados, pero si el ambiente es seco y tú te tiras un piquero en una piscina, te va a dar frío porque te vaporiza. Y si está a 30 grados en Río de Janeiro o en Arica, te mete al agua, sientes el calor y molesto, se siente como una humedad, anda uno pegoteado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de humedad relativa, es relativa a la saturación. Cuando hablamos de humedad absoluta, nos referimos a la capacidad que tiene el aire retener agua. En términos prácticos y ingenieriles, estamos hablando que la capacidad que tiene el aire en ciertas condiciones es poquito, son como 5 gramos por kilo de aire. 5, 20 kilos, dependiendo de la condición, temperatura, humedad, ¿cierto? Pero la capacidad que yo tengo de transporte de agua en el aire es poquito, la vamos a ver en la carta psicométrica. Ahí aparece granas, pero en realidad son gramos por kilo o kilo por tonelada, ¿ya? Pero sí, es muy poquito la capacidad que tengo de retención de agua. Eh, Saturación de agua en aire, el efecto de la temperatura. Claro, por ejemplo, si usted mete algún fruto o lechuga en el refrigerador, la presión de vapor es súper baja. Entonces el fruto final se seca, porque le saca el agua al sistema. Entonces la temperatura es exponencial porque tiene que ver con la presión de vapor, ¿cierto? Para la capacidad de retención del agua. Si yo, por ejemplo, aquí inyecto en esta poza 20 grados, inyecto aire seco, tengo una tasa de vaporización, más o menos de unos 15 litros metro cuadrado día. Pero si la subo a 40 grados, tengo 80 litros metro cuadrado. Y ese aumento en la tasa de vaporización es porque el aire puede transportar más agua en la medida que tengo más presión de vapor. ¿Ok? Y eso se ve en la carta psicométrica. Cuando alcanzamos el equilibrio de la transferencia de calor y transferencia de materia simultánea, es cuando estamos en presencia de la temperatura de bulbo húmedo. ¿Ya? Después otros conceptos son los equipos de enfriamiento, que hay varios tipos. Ahí está la torre de enfriamiento, están las pozas de vaporización, ¿sí? O una piscina. El hecho de tener una piscina, la superficie de la piscina tiene siempre temperatura de bulbo húmedo. Va a estar más fría. Está en contacto con el aire. Ya, vamos a recordarnos acá de la carta psicométrica.
Y como les mandé en el correo, les recuerdo lo siguiente, anótenlo en su cuaderno, porque parece que no me siguieron. Usted tiene asignado 2,5 horas a la semana para estudiar el certamen. Entonces la pregunta es, ¿para el certamen uno estudió las 15 horas? Ya. Tiene asignado 1,2 horas para estudiar los quizzes. Eso está diseñado así. Una a la semana. Después tiene 1,4 horas a la semana, considerando sus 8 créditos y considerando que usted trabaja 45 horas semanales. O sea, de 8 a 5 de la tarde. Tiene tiempo libre. ¿Ok? Y tiene 1,2 horas para revisar clases y videos que de repente aparecen, como estos que están acá, estos demostrativos. ¿Ya? Entonces, lo que les pido es que se haga una agenda. Ahora, yo soy viejo ya, este año cumplo 55 y también me cuesta. Hoy día me levanté a las 4 porque tenía muchos correos pendientes con la dirección. También me cuesta. Veo series, me tomo mis tragos, ¿te fijas? Y me veo a veces perdiendo tiempo, bajo libros, estudio cosas, veo videos, igual que usted, ¿ya? Pero si usted tiene un horario riguroso, puede avanzar más. El curso es complicado y fácil al mismo tiempo. Complicado porque son muchas cosas, todas relevantes para su vida profesional, que usted está haciendo cosas. Ustedes lo contratan para hacer una torre de enfriamiento, lo pueden contratar para especificar una torre de destilación, una torre de absorción. Es distinto que calcular una pérdida de carga, es una cosa que sirve, pero, ¿sí? ¿Me explico? Son cosas ya más demostrables de que usted se está acercando a ser ingeniero o ingeniera. ¿Ya? Entonces dedique el tiempo, no con el curso ni para aprobarlo. En general, si uno tiene una dedicación de la mitad de lo que estamos declarados, pasa el curso. ¿Ya? Pero aprovechen la oportunidad de los videos, esta cosa que les muestro acá. Entonces, mira, en corto, la carta psicométrica acá tiene la temperatura, por el lado acá tiene la humedad absoluta y tiene unas curvas bien chorifly que son para ver la entalpía. Esta línea que está acá es la saturación y uno normalmente entra por humedad. Esta que está acá es la humedad relativa. Entonces, esta que está acá es la última, es 100% humedad relativa y está saturado. Acá tiene 80, 60, va bajando, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia? Que si yo tengo temperatura y humedad, tengo todo identificado. Si yo tengo temperatura, bulbo húmedo y bulbo seco, tengo todo identificado. La temperatura de bulbo húmedo se mide acá. Y si uno mira la carta, por ejemplo, aquí en el Perry, no la tengo acá, no, es que es muy monstruosa, se ve re fea. ¿Ah? Eh, Acá voy a ver si me corre, esto está en Wolfram. La gracia es que usted escribe las condiciones, esto es función de la, no sé si me irá a cargar la carta, se demora un poco. Bueno, aquí hay varios ejemplos, hay videos, entonces en ese tiempo que le acabo de indicar, por favor revisen, mira, acá hay otro. Entonces usted básicamente va colocando su puntito y le va mostrando. Claro, uno puede bajar a su escritorio esta función y puede, digamos, ver las distintas variables jugando con su puntito. Entonces, display value, no sé por qué sigue. A ver, muestra los valores. Ahí recién me la está cargando. Fíjense que acá está el contenido, el que hablamos de la moisture, son kilos de aire. Si lo multiplico por 1000, me da 5, fíjense, 5 gramos por kilo de aire seco. Te indica todas las temperaturas, entonces ahí los invito a que corran eso. Ahora no puede tener una forma más simple que uno dice acá, yo tengo aire seco a 25 grados y la temperatura del bulbo húmedo, no está completo lo que copié. Voy a colocar aquí, no sé, 60% no sé por qué no me lo copié entero. O bien que yo no lo copié entero acá. Claro, entonces aquí, claro, lo interpretó bien. Entonces tengo temperatura de bulbo seco, dice a un bar, porque si yo cambio aquí la presión atmosférica, súper importante, la carta psicométrica funciona de la presión atmosférica, porque tiene que ver con la presión de vapor. En realidad presión parcial, presión de vapor dividido por presión total. Se modifica. No es lo mismo tener un balance en San Pedro de Atacama que en la costa. ¿Estamos de acuerdo? Pero a usted es fácil, porque aquí le voy a colocar, digamos, 760 milímetros de HG.
milímetros de Hg, a ver si lo entiende. Claro, entonces tengo acá, entonces aquí tengo todos los datos, la densidad, aquí tengo la entalpía específica, 55,44 kilojoule. Esto que está acá son los kilos de aire, ¿se fijan? ¿Ya? Puras datos más, pero yo lo que más ocupo es entalpía y ahora si yo quisiera verla qué pasa a 350 milímetros de mercurio, que es la mitad, que es media atmósfera, esto uno lo tiene, por ejemplo, en el campamento nido de cóndores de Aconcagua, estuve ahí, y se siente, se te rompe la nariz y te seca. Hicimos una expedición, ahí está calculando. Entonces fíjense que bajó muchísimo, bajó un 2%, o un 2 gramos. La entalpía cambia un poco. Entonces la gracia que usted, porque la carta psicométrica que tiene el Perry es a una atmósfera. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces de nuevo tiene harto material para poder jugar y entender. Aquí hay un video explicativo, no me acuerdo cuál es. Ese video explicativo, por algo están. In this tutorial, Claro, ahí se explica la carta psicométrica original, lo pueden ampliar en una pantalla más grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Después acá tenemos otra forma con Wolfram también. Otras demostraciones. Esto es lo que lo acabo de indicar, pues eso es lo que lo acabo de ver. A otra presión y todo. ¿Ya? Estaba ahí. Después acá tenemos, interesante que uno se puede mover, así como tenía las campanas, ¿cierto? Los ciclos termodinámicos que estábamos tratando de acordarnos. Aquí también usted tiene un proceso, seca el aire, lo enfría, el ciclo, lo puede hacer ciclo acá. Y acá está el caso de un sistema para una humidificación adiabática. ¿Ya? La humidificación adiabática es lo que uno hace en la torre de enfriamiento. ¿Ok? Y aquí está explicado el pajarito. Le voy a hacer el spoiler alert. Mira, este pajarito, ahí están los links con la explicación, tiene un compuesto químico que se llama cloruro de metileno, por eso no lo dejan transportar más en avión, con Plevalia no se puede. Entonces, si usted coloca la mano, esta cosa sube rápido. Entonces, ¿cómo funciona? Acá tiene un tubo y aquí tiene nivel de líquido. Cuando usted coloca la mano, genera presión de vapor en esta cámara, por arriba. Y eso empuja que el líquido suba. Cuando coloca la mano, sube el líquido. ¿Ya? Ahora, si lo hago al revés, si caliento la cabeza, genero presión de vapor acá. Digámoslo al revés. Si esto yo lo enfrío, la presión de vapor baja, también puede subir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona el pajarito? Cuando primero el pajarito tiene una cabeza de felpa, ese gorrito tiene una cabeza de felpa y tiene este piquito de felpa, cosa que cuando toca el agua, por succión capilar se humedece. O sea, la cabeza siempre está húmeda. Si no está húmeda, no funciona. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la gracia? Sube el vapor, se llena el piquito, cambia el centro de gravedad. Ahora, este vapor que sube, empieza a condensar acá arriba porque está más frío. Acá está más caliente, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, condensa. Como es exponencial la temperatura, es notorio el cambio. Clausius-Clapeyron para la temperatura. El líquido empieza a condensar, se llena el piquito, centro de gravedad, cae, rompe el sello hidráulico, el tubo queda hueco, rompe el sello hidráulico y el líquido se devuelve. Porque todo queda ecualizado en presión, ¿se entiende? Al romperse el sello hidráulico, el líquido, porque queda todo el gas, o el aire, o la atmósfera a la misma presión, y el líquido se devuelve. Como el líquido se devuelve, se pone pesado el poto y se baja. ¿Ok? Ahora, esto es interesante, como le digo, he regalado mucho, me acuerdo una vez que se lo regalé, obviamente anecdótico, que el pico del pájaro, no sé qué, todo lo que ustedes quieran, que pueden interpretar. Entonces lo regaló a una amiga, estábamos en un departamento, y el pájaro se mueve. La frecuencia con que se mueve va a depender de la humedad. Mientras más seco, hay más diferencia de temperatura, se mueve con más frecuencia. Entonces estábamos en una fiesta ahí, y al rato el pájaro no se movía más.
Quedó parado el pájaro. Oye, el pajarito, patatín, patatán, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que con las personas, cuando sube la temperatura, no, se humedeció todo, estaban los vidrios empañados. Dije, ya, un ingeniero químico, no, lo que pasa es que saturamos el ambiente. Pero si abrimos la ventana, refrescamos todo, sin hacer nada, va a cambiar la humedad. Y adivinen lo que pasó. Cambió la humedad, el pajarito se le secó, se empezó a condensar y de a poquito se empezó a... Ahí sacamos aplausos. Fue muy chistosa porque uno tiene confianza en lo que está haciendo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Interesante el ejemplo del pajarito. Obviamente también le tomamos una foto con la cámara termográfica y se ven las diferencias de temperatura. ¿Ah? Lo podemos hacer, pero no sé dónde tengo el pajarito. Se me perdió el pajarito. Debe estar por ahí. Está en la oficina del Fernando, parece. Voy a intentar buscarlo, pero no me comprometo porque estoy reocupado. ¿Ah? Pero tengo las cámaras termográficas para hacerlo. ¿Estamos claros? Entonces, este ejemplo, que parece tan anecdótico y todo, es para entender temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Y además entender el proceso, que aquí hay una succión capilar del líquido, hay un tema de mecánica y fluido, hay un tema de sello hidráulico. Es re interesante desde el punto de vista de la ingeniería. Más detalles están aquí, en este link, en una página web. Digámoslo fuerte y claro, los ingenieros y la ingeniería química somos ñoños. Juega ajedrez, armamos cubos Rubik, somos ñoños. Well, hello, VST in the place to be. Today I want to bring you a special product, No one ese, of my no ese, no favorite ese, no ese que quería mostrarle. El que quiero mostrarle es uno que se llama el Engineering Guy. Creo que este. Ese. Explica un montón de cosas, me fascina esto, porque es un dios Titanic y todo, pero el punto de vista de la ingeniería. Así, If I return to normal speed, you can see the bird slowly, ¿ok? very, Entonces very este slowly, es el gallo. Se rock llama... forward until este- it takes a drink, which it will do again and again. In this video, I'll detail the bird's clever engineering design, explain how it design. uses thermodynamics, and link its action to some of the greatest Y cómo usar la termodinámica para entender el proceso. ¿Ok? Entonces, no pierdan la oportunidad de ver esas cosas y fascinarse como me fascino yo todavía. ¿Ya? La mejor forma de aprender. El último punto que quiero mostrarles ahora es, en forma general, creo que ya he hablado de esto, de lo que ocurre con el proceso en litio. Ahora el litio es más relevante. No somos los principales en el mundo. No sé si estoy enfocando esto. No somos los más importantes en el mundo. Pero sin duda este año el litio solamente por royalty aportó 5.000 millones de dólares más que el cobre por primera vez. Entonces hay alto incentivo para esto. En corto, la gracia que uno tiene aquí salmuera en forma natural, a diferencia de otras plantas que tienen el mineral, es decir, pescan la roca, la muelen y la separan. Que se llama spodumene, el mineral. Finlandia tiene, Estados Unidos tiene, otros países tienen. Los que tienen salmuera, bueno, Bolivia, Chile y Australia. Australia nos supera en todo. Somos pelotudos. Estas salmueras tienen un 0,2-0,6% de litio en masa y se van evaporando en pozas sucesivas, esto degeneradamente grandes, tasa de evaporación 6-8 litros metro cuadrado día, se concentran por 12-18 meses. Esto es carísimo, el 30% del CAPEX de la inversión son las pozas. Infiltran, se pierde por todos lados. Conocemos esto en detalle porque nos ha tocado hacer consultoría a una de las empresas, balance completo. Se sinceraron, nos dieron toda la data, así que conocemos en detalle el balance material. El error de desbalance en litio es de un 20%. El error de desbalance. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto se va en la succión capilar, cuánto percola, se rompen las cosas, las telas que tienen debajo de las piscinas. Así que súper interesante y desafiante. La recuperación total del litio, de lo que yo saco de los pozos naturales hasta que se embarca, es un 30-40%. Es altamente ineficiente. Y a nadie le importa. ¿Por qué? Porque Chile, el dueño del litio es Corfo, te cobra solamente por lo que saca, no por la eficiencia. Entonces hay harto por hacer en la industria del litio. De hecho hay un artículo, también tenemos una conferencia de esto que le hicimos en el Congreso de Agua, se llama El lado oscuro de la electromovilidad. Queremos ser limpios, ¿cierto? No contaminar con CO2, con baterías de litio, pero tiene su lado oscuro, la batería de litio, que es la pérdida de agua en la zona más árida del planeta. ¿Ok? Esa salmuera concentrada, después de 12 o 18 meses, tiene un 6% en litio,
va a una planta química donde se produce carbonato de litio, cloruro de litio, con un proceso químico que creo que se lo he mostrado. ¿Ok? Entonces, esto se hizo con Google Maps solamente para entender que esas mismas cosas, esto lo hicimos acá, esto equivale a tener 6 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cómo explica que en la zona más árida del planeta, ese es mucha agua? O sea, Antofagasta consume 1 metro cúbico por segundo, son 6 veces lo que tiene la población de Antofagasta. Entonces, agua se pierde. Entonces, por eso desarrollamos este concepto, que ya se lo había explicado, donde aumentamos de 80 a 30, con inyección de aire. Entonces, que este invento tiene 2 patentes, uno relacionado con el inyector de gas para generar superficie y poder transportar el agua. Fíjense que acá tiene un disecante del aire. ¿Por qué queremos secarlo? Porque así nos aseguramos de que el aire puede transportar el agua que está evaporando. ¿Ya? Y exactamente lo que tenemos que hacer en una de estas compañías, porque cuando usted trabaja acá, en la planta, está en la cordillera, la humedad es muy alta y no puede evaporar. Entonces, re interesante todo lo que estamos viendo, está en este contexto. Acá está el trabajo que hicimos. Esto es una tecnología que está patentada. Si usted va a INAPI y busca a los autores Guerra, Acuña, Santa María, aparecemos como autores de tecnología. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Para qué les digo todo esto? No para cachiporrearme, porque no soy humilde, sino para decirles que lo podemos hacer acá. ¿Ok? Ese es el mensaje. ¿Estamos? Ustedes lo pueden hacer. De hecho, esta es la memoria del Elías, que entre paréntesis partió hoy día trabajando en ese cuadro. Hoy día partió. No se tituló, partió hoy día trabajando. Que maneja todas estas cosas. ¿Ok? ¿Estamos? Próxima semana, próximo miércoles, seguimos con las torres de enfriamiento, los distintos flujos, la parte más tecnológica, todo lo que han visto, y empezamos con los balances de materia, después hablamos de balance de energía, vemos un par de operaciones, y fíjense, no sé si les recuerda esto, la misma curvita, no tiene el mismo brillo, todo lo que hemos visto. ¿Les acuerdan del K, el KB, KG? Mismo cuento. ¿Estamos de acuerdo? También les envié la PPT del ejercicio de cómo calcular la torre de enfriamiento. Entonces, en esa hora 2 que tienen, no, hora 2 para los juicios, hora 4 para estudiar, o no, o al revés. Pues tienen sobre una hora, revisen esto. ¿Estamos? Se acabó la clase. Las pruebas. Voy a cortar aquí el audio. Entonces, esto tiene un proceso que usted hace